Bendiciones a todos mis hermanos y amigos que están en contacto con nosotros en esta oportunidad, cuando de nuevo nos reunimos virtualmente para alabar el nombre del Señor y también para meditar en su palabra. Estamos viviendo en todo el mundo tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos de temor. Y en estos tiempos nosotros tenemos que aferrarnos más a Dios, a su palabra, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Y hoy quiero comunicarme con ustedes para compartirles un mensaje que tiene que ver con la paz de Dios, la paz que Jesucristo ofrece. La semana pasada estuvimos hablando acerca del día que el Señor resucitó y yo les refería cómo un grupo de discípulos iban a un pueblo llamado Emaús y yendo a ese pueblo el Señor se les apareció, se manifestó a ellos y habló, se reveló a ellos y finalmente ellos entendieron que Jesucristo verdaderamente había resucitado. Pero antes de entrar en el mensaje de la palabra de Dios, quisiera volver a cantar, como lo hice la semana pasada, una alabanza muy contemporánea, muy conocida, ya tiene su tiempo que fue lanzada y interpretada por Jaime Morrell, y yo quiero compartirlo con ustedes, y si me acompañan es Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén. ¿A quién iremos? Así le dijeron los discípulos a Jesús cuando mucha gente se marchaba al escuchar a Jesús porque les parecía que era un mensaje
duro que no podían aceptar y la gente se iba y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, mira que la gente se va. Y el Señor los miró y me imagino yo al grupo y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Pero uno de ellos le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Les invito a tener un momento de oración. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Santo, venimos a tu santa presencia, nos acercamos a ti, sabiendo que podemos hacerlo confiadamente, Señor, porque tenemos paz para contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ponemos en tus manos este tiempo de meditación de tu palabra y pedimos que tú que conoces nuestros corazones, nuestras necesidades, nuestros pensamientos, todo lo que hay en nosotros, conforme a ello, Señor, tú nos hables en esta hora. Y tú, Señor, que revelas los pensamientos y las intenciones del corazón, uses, oh Dios, este tiempo para glorificarte y para hablarnos de acuerdo con tu propósito. Gracias, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Amén. Bien, tal como decía en el saludo al principio de esta comunicación o de esta transmisión, la semana pasada estuve hablando acerca de cuando Jesús se reveló a los discípulos, se aparece a ellos, se aparece a unos y a otros. Y hoy quiero seguir extendiéndome un poquito más, porque generalmente sucede que cuando vienen tiempos, viene la Navidad, solamente se habla del nacimiento de Jesús con énfasis durante esos días y durante Semana Santa, pues una vez que pasa la semana ya parece que se baja el telón y dejamos de hablar de una verdad que es esencial para el cristianismo, que es la resurrección de Cristo. Y quiero hablarles un poquito más acerca de lo que sucedió. Pues después que Jesús se revela a ese par de discípulos que iban camino al pueblo de Emaús y ellos regresan a Jerusalén, estaba meditando yo en cuál sería el estado de ánimo de estos discípulos, de estos dos discípulos particularmente, lo cual uno puede ir deduciendo a medida que va leyendo en el Evangelio el diálogo que ellos van teniendo y lo que ellos posteriormente le comunican a Jesús. Pero ha debido ser el sentimiento del resto de los discípulos, pues para ellos la crucifixión de Jesús era una tragedia muy grande. Sin embargo, Dios no lo veía como una tragedia. Dios lo estaba viendo como el cumplimiento de su plan, como el cumplimiento de su propósito. Pero vamos a hablar un poquito, a tratar de entrar en el estado de ánimo, en la psicología de estos discípulos y cómo ellos debieron haberse sentido, porque es fácil imaginar la situación anímica de los discípulos. Era una situación anímica bien delicada, porque la muerte de Jesús posiblemente desató en ellos una crisis de fe, una crisis emocional. ¿Cómo han debido sentirse ellos? Bueno, imagínese usted, póngase usted en lugar de una persona y posiblemente si usted ha experimentado eso, que alguien muy amado, muy querido, muy cercano, una madre, un hermano, un hijo, un padre, un abuelo, fallece. ¿Cómo se sentiría usted? Obviamente, pues se va a sentir enlutado. Por mucho que uno sea creyente, uno confíe en el Señor y crea en la resurrección, nunca deja de afectarnos esa separación emocional, porque es carne de nuestra carne y sucede muchas veces con amigos que son como familiares, nos sentimos enlutados. Bueno, aquí los discípulos se sentían enlutados, obviamente, y el resultado de ese luto es una crisis por la muerte de ese ser amado, de ese ser querido, que para ellos vino a ser Jesús. El luto es una expresión de que ellos han quedado prácticamente en oscuridad. Ellos han sido privados de la luz, porque Jesús les guiaba, Jesús aclaraba sus dudas, Jesús les enseñaba, Jesús los estaba entrenando y les reveló cosas que de otra manera ellos no pudieron haber conocido si Jesús no se las revela. Así que los discípulos quedaron prácticamente traumatizados. Y una de las primeras reacciones del trauma emocional muchas veces es la negación. Y vemos que mucha gente lo experimenta. Es una
vamos a decir, es un impulso casi natural del ser humano. Cuando algo como eso le está pasando, mucha gente tiende a decir, esto no puede ser verdad, esto no me puede estar pasando a mí, yo no creo lo que está pasando. Y otras veces hay personas que dicen, Dios, no permitas que esto sea verdad, que sea un sueño, que sea una imaginación. Bueno, los discípulos estaban confusos, posiblemente se sentían en un estado de humillación y con una sensación de soledad. ¿Y por qué digo yo que en un estado de humillación? Bueno, los discípulos acompañando a Jesús en los pueblos, en las ciudades, en todos los lugares donde Jesús fue a enseñar, Jesús les hablaba del reino de los cielos. Es más, Jesús los envió de dos en dos anunciar la venida del reino de los cielos, de modo que había un optimismo en ellos cuando veían los milagros de Jesús. Cuando ellos mismos fueron capacitados, fueron dotados de autoridad y poder por Jesús para poder hacer milagros. Pero de un día para otro, cuando ellos han hablado del reino de los cielos y han anunciado que Jesús es el Mesías, se consiguen en la situación de que aquel que ellos creían que era el Mesías y que restauraría a Israel y al reino de Dios, lo traería aquí en la tierra, de pronto ha muerto, está crucificado, desapareció de la escena, dejó de respirar. Entonces ellos posiblemente se sentían apenados. ¿Con qué cara iban ellos a hablarles a otras personas de Jesús cuando Jesús había sido asesinado? Así que posiblemente ellos sentían una soledad profunda, estaban llenos de incertidumbre. ¿Qué va a suceder ahora con nosotros? Tanto así que la Biblia dice que ellos se encerraron. Ellos se fueron a un lugar por miedo de los judíos que habían gritado crucifícale y que urdieron todo alrededor del juicio de Jesús y de todo lo que se hizo para tratar de anular y deshacerse del Señor. Ellos estaban temerosos de que podría haber un periodo de persecución para ellos, podrían ser encarcelados y hasta crucificados. De modo que había una ansiedad tremenda en ellos. No sabían qué hacer, no sabía qué pasaría desde aquel momento en adelante. La Biblia dice inclusive que algunos de ellos pensaron en volver a lo que había sido su trabajo para el tiempo cuando Jesús los llamó, que eran pescadores, pensaban volver a su rutina diaria. Así que estaban llenos de dudas, pero también estaban llenos de incredulidad. Llegaron unas mujeres que fueron a la tumba y vieron que la tumba estaba vacía y se aparecen unos ángeles y les dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado tal como él lo dijo. Vayan y díganle a sus hermanos lo que ha pasado, pero ellos no lo creen. Ellos estaban llenos de incredulidad, estaban embotados, habían perdido sus convicciones y todo lo que Jesús les enseñó durante un periodo de más de 3 años, en ese momento, en ese tiempo, para ellos no tenía realmente sentido. ¿Ve? Ni siquiera parecía ser cierto lo que les dijo Jesús, aun cuando Jesucristo les había anunciado que él sería detenido, sería juzgado y sería crucificado, y le había dicho, pero al tercer día resucitaré. Me imagino también que ellos tenían una rabia por dentro por lo que le hicieron al maestro, por la injusticia que se cometió con Jesús, cómo lo juzgaron y cómo lo condenaron. Bueno, en la mayoría de los casos, el futuro de nosotros y de aquellos que nos rodean muchas veces depende de la manera como nosotros somos capaces o incapaces de manejar nuestras crisis emocionales y también nuestras crisis espirituales. Uno puede ver la crisis como el final, como una dificultad. O uno puede llegar al punto de ver las crisis como oportunidades para desarrollarse, para salir adelante y para sobreponerse y obtener victorias sobre esas crisis. Pero todo depende y depende mucho de cuáles son nuestras convicciones, de la solidez, de la base de nuestras convicciones. De acuerdo con ello, entonces nosotros vamos a actuar. Eso, nuestras convicciones y valores son los que determinan si nos vamos a derrumbar totalmente o si vamos a permanecer firmes a pesar de la tormenta y las dificultades. Ahora bien, ¿qué es lo que
por lo general nosotros perdemos cuando enfrentamos una crisis. ¿Sabe qué es? La paz. Es una de las primeras cosas que nosotros perdemos. ¿Ve? Y la paz para muchos puede ser una condición emocional o puede ser inclusive el estado de la relación entre varias partes. ¿Ve? Pero en este caso, fíjense lo que dice la palabra del Señor en Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, se les apareció y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. La palabra paz es muy importante en la Biblia, aparece unas 350 veces. Eso nos habla de la importancia. Cuando una palabra aparece tantas veces en la escritura, eso nos indica que es un término o es un concepto muy importante. ¿Ve? Y Jesús les está diciendo eso: la paz sea con ustedes. Bueno, esa era una forma común de saludarse entre los judíos. Si usted va a Israel, por ejemplo, en la mañana, si usted está en un hotel o llega a algún sitio o un restaurante, pues a un restaurante la gente le dice shalom y es paz, ¿ve? Es una manifestación. Puede sonar como para nosotros el buenos días, pero para ellos significa paz. Es una forma entonces común de saludarse y también se empleaba para dar la bienvenida a los visitantes y darles a entender que se les recibía como amigos en el lugar donde ellos llegaban. A nosotros quizás nos pueda parecer simple, pero esa palabra, ese shalom, no era tan simple para los judíos. En nuestra cultura occidental, pues quizás no suene como muy importante, pero mediante esta frase, cuando Jesús les dice paz sea a ustedes, en realidad lo que les está diciendo es que toda clase de bendición sea sobre la vida de ellos. O sea, decir la paz sea contigo era equivalente a decir que la bendición de Dios y toda bendición sea contigo y que la felicidad te llene. Ese era el sentido. Dicho por Jesús, era más que un simple deseo, ¿ve? Porque cuando un judío dice shalom, está expresando un deseo, pero dicho por Jesús era algo más, porque Jesús, llamado por el profeta Isaías el príncipe de paz, afirmó: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. O sea, siendo el príncipe de la paz, esa palabra príncipe aplicada a alguien, y en este caso a Jesús en la Biblia, lo que está significando es que Jesús tiene la autoridad para conceder, para dar paz a quien él quiere. Y en ese momento él está transmitiéndole eso, ¿ve? Que él les está comunicando la paz. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en ese momento, cuando ellos están pensando que Jesús está muerto, Jesús se aparece resucitado, diciéndole: un momentito, si la razón de su tristeza es aquí estoy yo que he resucitado. Y lo que significa que si yo he resucitado, como lo dije, cualquier otra cosa que yo diga se va a cumplir. Esa proclama de Jesús o esas palabras de Jesús son una proclama a favor de los discípulos, son una declaración de que ellos pueden sentirse tranquilos de que sus vidas están en armonía, no solamente con Jesús, sino con el Padre Celestial. Ahora recordemos que Jesús hace la declaración en un momento cuando los discípulos se sentían huérfanos, se sentían desvalidos y en un estado emocional lamentable. Pero él quiso en ese momento librarlos de sus dudas, de sus temores, de sus ansiedades. Él quiso reavivarles la fe y la esperanza y transformar la tristeza que ellos estaban sintiendo en un gozo. Póngase usted en lugar de los discípulos, que usted tenga un familiar
que muere, inclusive en ocasiones no lleguemos al extremo de la muerte, un familiar que está grave, que ya los médicos han dicho no podemos hacer más nada, pues vayan preparándolo todo, pero de un momento a otro esa persona, los médicos van a decir no sabemos qué pasó, pero se ha recuperado. ¿Cómo se sentiría usted? Pues los discípulos sintieron una emoción mayor que esa en ese momento. Y por eso cuando Jesús se dirige a ellos, les dice, yo les doy mi paz. Tengan paz, recuperen el ánimo, ya dejen sus ansiedades. Todos nosotros deseamos tener paz mental. Vale decir, tener paz espiritual. ¿Quién no quiere vivir sin sobresaltos, sin preocupaciones? ¿Quién no quiere sentirse libre para disfrutar de su familia, de sus amigos, de su ocupación, de la iglesia, de un deporte o de un hobby? ¿Quién no quiere tener esa tranquilidad? Ahora yo quiero preguntarte, amado o amada, ¿tienes tu paz? ¿Tienes paz con tu familia? ¿Tienes paz con tu pareja? ¿Tienes paz contigo mismo o contigo misma? Y si no tienes paz, ¿por qué no tienes paz? ¿Acaso has hecho o estás haciendo algo que no te deja tener paz? ¿Qué te parece si recibes la oferta gratuita del Señor? Escucha lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, es una paz que cuando tú te pones a analizar por qué en medio de estas dificultades tienes paz, no lo vas a entender. Esa es la paz que da Dios. ¿Ve? Dice allí la palabra de Dios, es una paz que sobrepasa el entendimiento y que guarda los corazones y los pensamientos. Pero al final hay algo que a mí me parece determinante y que es lo que genera esa paz, que dice que esa paz es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, como lo explicaba en el estudio bíblico este jueves pasado, en Cristo Jesús significa al tener una conexión con Cristo, al mantenerse conectados con Cristo, entonces hay un proceso interior en nosotros que hace que se genere paz y que la Biblia llama que es el fruto del Espíritu. Ahora escucha lo que dice Mateo 6:25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Una otra versión dice, añadir horas a tu tiempo, a tu vida. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Y los versos 33 al 34 de Mateo 6 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, concéntrate, ocúpate en buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y siempre me gusta decir cuando cito esta palabra de Dios, que lo que quiere decir es que cuando nosotros nos concentramos en buscar a Dios, cuando Dios es nuestra prioridad, cuando se convierte nuestra relación con Él en una prioridad, todas las cosas van a llegar solas sin que las pidamos, porque Dios se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades. Todas estas cosas vendrán por añadidura. Hay mucha gente ansiosa en estos días y es comprensible. Nosotros mismos que vivimos para estimular a la gente, para darle esperanza a la gente, por momentos parece que llega una situación anímica en que sentimos ansiedad. Pero combatimos la ansiedad con la palabra de Dios. Y allí está el secreto.
Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, que hay poder en la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos pasando por problemas, por dificultades, es allí donde es importante que nosotros vivamos de acuerdo con la palabra, recordemos la palabra, recitemos la palabra, llenemos nuestros ojos al leer la palabra, nuestros oídos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y una de las porciones de la escritura breve, pero muy importante, es esta de Primera de Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Echando todo, es decir, quítate la carga, ponla en las manos del Señor. Quitarse la carga es descansar, quitarse un peso de encima. Y para eso tenemos que dar pasos de fe. Y esos pasos de fe consisten en quitarnos la carga y confiar, esperar en nuestro Dios. En Juan 14:1 el Señor le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuál es tu estado de ánimo ahora? ¿Te sientes con ansiedad, con temor? ¿Piensas en la situación económica? ¿Piensas en la crisis económica? ¿Te perturba si habrá o no habrá trabajo? ¿Si podrás pagar esto o aquello? Pues quiero decirte que este es un buen tiempo para que veas la gloria de Dios. Hay un pasaje en el libro de Jeremías que la primera vez que yo lo leí me llamó la atención. Y es que cuando ya Jeremías ha anunciado que es inminente que Jerusalén va a ser tomada por Nabucodonosor, por los caldeos, y van a llevar cautivas a las personas, van a matar a muchos y a otros se los van a llevar cautivos a Babilonia, Dios le dice algo que puede sonar como contradictorio o sin sentido. Dios le dice a Jeremías: mira, búscate unos testigos y ve y cómprate un terreno. O sea, ¿cree usted que tendría sentido en la peor crisis económica o en una situación tal de que va a venir un ejército que va a destruir la ciudad y se va a llevar a la gente cautiva, a hacer ese tipo de transacción, comprarse un terreno? Pero allí es donde Dios está probando la fe de Jeremías y le dice: cómprate el terreno, porque escucha lo que te voy a decir. Se volverán a construir casas de nuevo en Jerusalén. Volverá a haber gente en Jerusalén y los cautivos que han sido llevados volverán a esta tierra. Y Jeremías fue y lo hizo. Quiero decirte que confíes en el Señor. Y no se trata, mira, esto no se trata de pensamiento positivo, de repetir algo para que se dé. Se trata de confiar en Dios. No se trata aquí de ver para creer, sino de creerle a Dios para ver su mano poderosa obrando. De tal manera que pon tu confianza en el Señor, porque Dios es capaz de proveer para todas nuestras necesidades y hacer lo que es imposible para el hombre. La Biblia dice que lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Tú no tienes que preocuparte, ni yo tengo que preocuparme por el método que Dios va a usar. Eso no es mi problema. Mi problema y tu problema es creerle a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, Dios se mueve poderosamente. De manera que cuando nos preocupamos tanto que no hallamos consuelo, en lugar de confiar en Dios, entonces el mensaje que Dios recibe de nosotros pareciera ser: Dios, yo no confío en ti. Yo no confío en esas promesas que me has dado. Cuando nosotros no esperamos que Dios nos va a sostener, es como que si estuviésemos diciendo: el Señor no es mi pastor y todo me faltará.
no tendré descanso. Mis enemigos van a acabar conmigo. La necesidad va a acabar conmigo. Viviré en angustia, viviré en peligro, porque el Señor no va a ser mi pastor. Él no me va a cuidar, Él no me va a sostener, Él no me va a proteger, Él no me va a guiar en lo que yo debo hacer, en las decisiones que debo tomar. Cuando no le creemos a Dios, es como si realmente estuviésemos diciendo eso. ¿Eh? Pero a menos que creamos la palabra de Dios y la pongamos en práctica, nunca experimentaremos la verdadera paz de Cristo, esa paz que Jesucristo conquistó en la cruz. Y quiero decirte algo, podemos confesarnos ser cristianos, podemos inclusive ir a la iglesia, podemos inclusive leer la Biblia diariamente tratando quizá de conseguir y de repetir una palabra, pero si no confiamos en Dios y si no dejamos nuestras ansiedades y nuestros temores, seremos solamente miembros de un grupo o de una asociación religiosa siguiendo una tradición, pero no seremos verdaderos discípulos del Señor. De tal manera que el reto para ti y el reto para mí es levantarnos por encima de los miedos, de la ansiedad, de las tribulaciones. Y cuando hagamos eso, se va a cumplir en nosotros esa palabra de Filipenses 4:7 que dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Sabe que lo que más nos afecta son esos pensamientos? Son esas ideas. Dejamos de confiar en Dios para dejarnos arrastrar por nuestras luchas mentales. Pero hay un Dios que te ama. Y por eso quiero nuevamente repetir un versículo que siempre me gusta repetir y decir. Vengan a mí, dijo el Señor, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo quisiera ahora que entráramos a un momento de oración. Aquí está Mari, está mi esposa, y el Ejército de Salvación ha sido llamado todos, en todas partes, en los 132 países donde el Ejército de Salvación está trabajando actualmente, se nos ha llamado a orar por a causa de la situación que se está viviendo en el mundo. Y hay muchas personas que están siendo afectadas, ¿eh? No solo emocionalmente, sino económicamente, espiritualmente. eh, Sus recursos se van y eso está trayendo muchísimos problemas. Pero hay también personas que están trabajando en favor de los demás, como los médicos, los de las organizaciones sin fines de lucro. Y las personas, por ejemplo, el Ejército de Salvación tiene miles y miles y miles de voluntarios alrededor del mundo ayudando en este momento a los necesitados. De tal manera que Mari se va a acercar aquí y nos va a guiar en oración y ella va a decir las razones por las cuales vamos a estar orando. Bien, en este momento vamos a orar por las necesidades de tanta gente que está quedando sin trabajo y por muchos otros que posiblemente también van a perder el trabajo, porque la situación es bastante difícil para muchos gobiernos. Necesitamos orar para que Dios tenga misericordia, no solamente de esos que mueren o de los que se enferman y están graves, sino también de esas personas que van a quedar con vida y que muchos de nuestra familia, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros vecinos van a quedar sin empleo en los próximos meses. Cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor que tenga misericordia de todos nosotros, porque de alguna forma u otra somos también afectados. Padre, en el nombre Sí, poderoso de Señor. Jesús, venimos delante de tu Amén, presencia, Señor. Padre, para pedirte, para rogarte, Señor, Sí, que Señor. tengas misericordia, Amén, Padre. misericordia de cada persona de este planeta. Amén, Señor. El asunto, Señor, es que una vez más, tú sigues hablando. Sí, Tú Señor. sigues hablando Así a es. las vidas. Así es, Yo no Padre. sé si están escuchando o no, pero lo cierto es que tú hablas. El fin, Amén. Señor, de muchas cosas posiblemente se acerca, pero te ruego, Padre, en el nombre poderoso de tu amado Hijo,
que tengas misericordia primeramente de tu pueblo, Sí, que Señor. tengas misericordia de tus hijos, de tus siervos, Amén, Señor. los que trabajamos en tu obra. Amén. Y de esos, Señor, que van a la iglesia, pero que realmente te aman, ten misericordia de ellos. Sí, Señor. Provee todo lo que haga falta, Señor, Amén, conforme Padre. a tus riquezas en Sí, gloria. Señor. Y también te ruego, Señor, por tanto voluntario que de Amén. una forma u otra ayudan a nuestro trabajo Sí, en Señor. nuestras iglesias. Amén, Señor. Yo te pido, Señor, que tú obres, que tú les bendigas. Muchos de ellos no te conocen, muchos Sí, de ellos Señor. lo hacen porque tienen un buen corazón y porque creen que están haciendo lo correcto. Amén. Pero yo te pido, Señor, que tengas misericordia de sus vidas también Sí, Señor. y que tú sanes y salves sus almas Amén, de Señor. manera que ellos puedan ver realmente tu obra en sus vidas. Te ruego también, Señor, por los empleos de este país. Señor, por las empresas pequeñas, las medianas, que son las que realmente van a sufrir. Sí, Y Señor. esas grandes, Señor, también te ruego por ellas, pero sobre todo por las pequeñas y las medianas empresas. Amén, Señor. Ten misericordia, Padre, Sí, porque Padre. sabemos que la situación económica en el mundo entero ha sido afectada a través de este virus. Sí, Señor. No entendemos, Señor, las razones, pero sabemos que todo viene de ti, lo bueno y lo malo, Sí, lo Señor. que nosotros consideramos malo y lo que nosotros consideramos bueno. Sí, Pero Señor. entendemos, Dios mío, que tú tienes control de todo. Sí, Padre. Ella se acabará cuando tú lo decidas. Amén. El virus saldrá del mundo, del planeta, cuando tú lo decidas. Sí, Señor. Y nosotros, Señor, nos ponemos en tus manos porque entendemos que somos parte del planeta, Sí, Señor. que somos parte del propósito, Amén. pero que tú, Señor, en tu infinito amor, tienes misericordia de Amén, todos Padre. nosotros. Sí, Señor. Padre, nuestra familia está en tus manos, nuestros hijos, nuestros nietos, Sí, Señor. nuestros padres, Señor, donde quiera Amén. que estén. Amén, Señor. Yo te ruego que tú obres de una manera especial Así sea, y Señor. tomes control de sus vidas. Amén. Que tú, Señor, les cubras con tu sangre preciosa y que tu gran amor, Señor, les acompañe. Amén. Ten misericordia, Dios mío, de Ten esos que se misericordia, acercan Señor. a las iglesias, pero que aún tú no estás en sus corazones. Sí, Señor. Háblales, Dios mío. Así sea. Quebranta, Señor, todo aquello que esté Amén. impidiendo Sí, Señor. que ellos vengan a tu presencia. Amén. Yo te ruego que tú obres en sus vidas. Sí, Padre Señor. mío, gracias, porque para Gracias, siempre es tu misericordia. Amén. Permite, Señor, que la alegría, el gozo sea restaurado en las familias Amén. y en las naciones. Sí, Porque Señor. tu palabra dice que si tu pueblo se humillare y clamare, tú oirás. Así es, Señor. Y yo entiendo que es así, Señor. Yo Así lo es. sé, porque Sí, Señor. muchas veces hemos clamado, muchas veces hemos orado y hemos visto como tú, Señor, Amén. respondes. Sí, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu paz repose sobre cada corazón, Amén. Amén. que tu paz repose sobre cada hijo y siervo tuyo, Sí, Padre. donde quiera que nos encontremos, en Amén. cualquier parte del planeta, Sí, Señor. Señor. Y que tú renueves el gozo, la paz, la Sí, confianza Señor. y la esperanza de que tú tienes control de todo. Sí, Señor. En medio de la situación, en medio del caos, en medio de toda esta pandemia, tú estás en Sí, control. Señor. Y nosotros lo creemos, Señor, porque lo hemos visto como obras en nuestras vidas, cómo has obrado en Sí, situaciones, Señor. cómo has obrado, Señor, en problemas. Lo hemos visto a lo largo de nuestra vida. Amén. Yo te ruego que tú, Señor, sostengas a tu iglesia, Amén. que tú sostengas a tus siervos y que tu paz, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, te alabo y te bendigo y glorifico tu nombre y te doy gracias, Señor. Amén. 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 Gloria al Señor. Quisiera despedirme, pásame la guitarra. Quisiera despedirme cantando otro corito de esos que conocemos y que dice, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti debo confiar, me sostiene por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar,
Sé que en ti debo confiar, me sostiene con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti debo confiar, me sostiene con tu gran fidelidad. Paz, cuán dulce pan es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, cuán dulce pan es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Dios le bendiga y vamos a continuar dependiendo y confiando en el Señor, porque Dios no puede negarse a sí mismo y todo lo que Él promete, Él siempre lo cumple. Que la paz de Dios sea con ustedes y nos vemos la próxima vez. Ya saben, les invito para el día jueves a las 8 de la noche aquí en España y a las 2 de la tarde en el este de Estados Unidos y en parte de Sudamérica y Centroamérica. Así que si quieren conectarse con nosotros, estamos estudiando la epístola a los Efesios. Apenas vamos comenzando con el capítulo 1, así que les invito. Dios les bendiga y hasta la próxima. Espera que diga donde diga compartir. Dale compartir. Ya.